Hola. Estamos Hola. todos. Hola a todos. Hola. Buenísimo. Hola, Claudio. Hola, Greta. Hola. Hola, Jorge. Hola, Bernardita. ¿Cuál es? Y la Emilia. Hola. Voy a enchufar el audífono. Oye, Emi, yo creo que debería ya apagar la luz del pasillo, quizás, ¿o no? ¿Qué cosa? Que quizás podía apagar la luz del pasillo. ¿La va a apagar o no? Yo creo que va a quedar muy, Va a partir. muy oscuro. Ya. Sí, No, se ve bien. Se ve bien. Es que estamos en mi casa Ya. las dos. Ya. Voy a dar la inauguración y después Roberto, voy a presentar a Roberto también y después Roberto los va a presentar a todos ustedes para que empiecen con la conversación. Ya. Bueno, les doy la bienvenida al Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico. Esta es la mesa número 3 de conversación. El nombre es Escribiendo los Movimientos Sociales. Les recuerdo a todos los que nos están viendo hoy día que este festival surge también en el contexto del lanzamiento de la antología Chile Crónico 2020, en la que están recopilados los textos de todos los participantes del festival, todos nuestros destacados panelistas. Aprovecho obviamente de agradecer a Berrinche Ediciones, a quien represento. No me presenté, yo soy Bernardita García. Obviamente Libros del Amanecer, que es la casa editorial que está detrás del sello editorial Berrinche. Agradezco a la Universidad Portátil, que está proveyendo de los increíbles moderadores que tenemos en este festival. Y por supuesto el Desconcierto, que está a cargo de todo lo que es el streaming de este festival, haciendo lo llegar a una cantidad de personas enorme, en no solo Chile, sino que en todo el continente de habla hispana. Voy a abrir presentando a Roberto Gerte, que es nuestro moderador del día de hoy. Roberto es periodista, es autor de los libros Periodismo Narrativo y Los Viajes del Penélope. Ha escrito para Gato Pardo, Vanguardia, Etiqueta Negra, Página 12, entre varios otros. Es miembro de la International Association for Literary Journalism Studies. Es director del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. También es director del Diplomado en Narrativa de No Ficción de esa universidad. Y por supuesto es profesor de la Universidad Portátil, vínculo que le merece estar aquí en esta oportunidad. Así que nada, les agradezco mucho a todos por estar aquí presentes y los dejo a continuación con Roberto. Hoy no lo escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, estaba estos adminículos complicados, no estaba bien ajustado este bicho. ¿Cómo están? Nos conocemos personalmente con algunos, otros no, a todos los he leído, tengo mi Chile Crónico en digital y desde anteayer en libro. Estoy muy contento de estar aquí con todos y con todo, que es Claudio, y con todas ustedes. Y quiero entonces empezar por presentar a las autoras y el autor que figuran en este libro, que estarán hablando hoy sobre el tema que nos convoca, que es movimientos sociales y cómo contar los movimientos sociales. Estamos con Emilia Duclos. Ella es la autora de Cuidadoras de Semillas, la lucha para reproducirlas libremente, que se publicó en la revista Paula de la Tercera. Todos los artículos fueron publicados en el 2020. Ella es periodista y fotógrafa, y tanto como periodista como fotógrafa, sus trabajos giran en torno a los feminismos y a la relación de los humanos con la naturaleza. Está también Greta Di Girolamo. Es la autora de El pueblo que se quedó sin agua por la industria aguacatera, que salió en un medio internacional que se llama Vice. En Chile o en Argentina, mi país, hubiéramos dicho la industria paltera.
Ella trabajó como periodista en el Clinic, en El Desconcierto, ha escrito también en Revista Paula y en Vice. Y los temas sobre los que investiga y escribe son infancia, ecología, feminismos y derechos humanos. Josefa Barraza es la autora del primero de los textos de este libro, 11 meses en el Sename, una historia de el adolescente acusado de incendiar la estación Pedrero, que se publicó en La Voz de los que Sobran. Ella es periodista, tengo el lujo y el honor de que haya sido mi alumna y mi ayudante en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, y sus crónicas y reportajes sobre derechos humanos, investigaciones sociales y cultura se publicaron en CIPER, en el Clinic, en El Desconcierto y actualmente en La Otra Diaria. Y finalmente, el más veterano, no tanto como yo, pero el veterano de este grupo, Claudio Pizarro, él es autor, junto con Sebastián Palma, de 2 trabajos del libro. El de Los 12 de la Florida, crónica de una matanza frustrada, y La oscura vida radiante de Gustavo Gatica, retrato íntimo de 10 meses que le arrebataron su visión, ambos publicados en El Desconcierto. Claudio es periodista, realizador audiovisual, ganó 4 veces el premio Pobre, el que no cambia la mirada, así que yo creo que después de 4 veces de ganado, ya más que pobre es rico, y fue 7 veces finalista del premio Periodismo de Excelencia. Yo estoy editando en este momento como director del premio el libro de este año. Yo creo que Los 12 de la Florida, que es finalista, es su 8ª vez. Entonces ya casi es como las veces que fue nominado al Oscar Leonardo DiCaprio. Claudio fue editor del Clinic, fundador del proyecto AMA y es editor general de El Desconcierto. Les voy a hacer primero una pregunta a todos y todas. Después los voy a dividir en 2 grupos porque me parece interesante que tanto Emilia como Greta están en una muy vibrante y necesaria onda del periodismo sobre medio ambiente, periodismo sobre salud. Y después otras preguntas para Josefa y Claudio que están en temas en este libro que tienen que ver con el estallido y sus muchas olas. Y después voy a volver a una pregunta para todos. La primera tiene que ver con los movimientos sociales, que es digamos, se puede hablar de muchas cosas. Cada una de las mesas de este festival son sobre un tema. Como ya escucharon los demás, los feminismos, por ejemplo, fueron el tema de otra mesa y son la especialidad de muchas de ustedes. Pero estos de los movimientos sociales, ¿cómo los vieron cambiar? Primero con el estallido y después con la pandemia. ¿Qué son ahora? ¿Cuál es la importancia de los movimientos sociales para ustedes en Chile hoy? ¿Cuál es el papel que tienen en el Chile que viene? ¿Y cómo les parece que los cubrió la prensa tradicional, la prensa alternativa? ¿No? Entonces, la primera, al final les voy a preguntar por el presente y futuro de los medios. Ahora hablemos de los movimientos sociales. Claudio, te tengo ahí en pantalla, si querés tal vez empezar vos. Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación. Un honor participar con estas colegas que tengo la fortuna también de haber trabajado con ellas, así que muy contento, y bueno, contigo, Roberto, igual, así que me siento como en casa. Así que, mira, respecto a los movimientos sociales, yo siento que hay una historia de larga data en Chile respecto a esto mismo. Y antes del estallido ya me recuerdo algunos informes del PNUD que ya hablaban de la fuerte desigualdad en Chile, de la distribución de la riqueza y otros tópicos, digamos, que estaban muy presentes, yo diría que hace más de una década atrás. E incluso se relevaba en esos informes la eventual posibilidad de un estallido social. Entonces entiendo que los movimientos sociales venían arrastrando una fuerza y una carga muy potente, y que el estallido social
fue, digamos, la mecha que encendió todo, encendió todo esto, ¿verdad? Y siento que particularmente como detonante, como efecto detonador, digamos, la participación de los estudiantes, que yo creo que ahí hay un punto de inflexión bastante importante, interesante también de analizar, en el sentido que fueron los estudiantes los que en cierta medida llevaron en un comienzo la vanguardia a partir de las manifestaciones en el metro, y luego, bueno, luego, digamos, todos los demás terminaron por confluir en este camino, en estas protestas, y bueno, esta cosa que empezó como con los 30 pesos terminó transformándose en 30 años, y después empezó a derivar en lo que conocimos como el fenómeno, el proceso que se estaba viviendo en la, digamos, rebautizada Plaza de la Dignidad, ¿verdad? Entonces, siento en primer lugar, como te decía, que los estudiantes, en ese sentido, los escolares básicamente, y lo digo pensando en otras cosas anteriores en el tiempo, o sea, siento que los grandes procesos transformadores, los grandes procesos de rebelión popular, por llamarlo de alguna manera, han estado los estudiantes ahí como empujándolo, siempre han estado empujándolo. Y bueno, siento que fue un proceso, un fenómeno que desembocó en lo que bueno, se reconoció como estallido, ¿verdad? Y que en el fondo, como te decía, vino a aglutinar energías que ya estaban en la sociedad y que nunca las consideraron de una manera, o las sopesaron de una manera real. Yo creo que las autoridades o se hicieron las leyes, qué sé yo, pero era algo muy latente que ahí estaba. No sé si te contesto con eso algo o no sé, o falta otra pregunta. No sé. No, perfecto. Yo creo que lo bueno de hacer también en estos casos una pregunta a 4 es que van a salir también otros temas. A mí siempre, por ejemplo, me llamó la atención este tema de los 30 años, que son 30 años de deuda, pero en realidad son tal vez 47 años, ¿no? Porque, digamos, que no sé, tal vez lo veo como alguien extranjero, pero en realidad el problema, tal vez el problema es que debió empezar a solucionarse hace 30 años, pero viene de mucho más atrás, ¿no? Josefa, ¿cómo lo ves vos? Creo que justo coincidió con el tema del final de tu carrera y tu comienzo de la vida a fondo en la vida laboral, ya habías publicado con todo este tema de la irrupción del estallido y los movimientos sociales. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación, por este espacio. Me ha pasado que cada movimiento social ha acompañado una etapa de mi vida. Por ejemplo, la Revolución Pingüina, estaba en la básica, luego la Revolución Estudiantil del 2011, veía a los chiquillos manifestándose, y por lo menos yo lo veía más bien desde una vereda externa, yo lo veía desde afuera, como que nunca estuve tan involucrada en el movimiento social, pero cuando ocurre el estallido social, yo me acuerdo que una semana antes estábamos con Felipe Restrepo en un taller, estábamos conversando y de repente, esto fue, si no me equivoco, una semana antes del estallido social, sí. Y había una manifestación por el medio ambiente. Y de repente una piedra, yo creo que más bien un camote cae a la sala. Rompe el vidrio, sí. Sí, rompió el vidrio, empezaron a piedrar la universidad porque estábamos en la Universidad Alberto Hurtado, y ahí por lo menos yo pensé y dije, algo va a pasar, esto es una olla a presión que ya no da para más. Y luego de eso, una semana después ocurre el estallido social, y ahí justamente estaba en este proceso de haber salido recién de la universidad, tenía este rol de periodista, de el tener que informar, y obviamente como había elegido los reportajes, las crónicas, me sentía con el deber de involucrarme en el movimiento social como tal. Ya no quería estar desde afuera, como lo había ocurrido antes, cuando era más chica. Ahora quería estar adentro. Quería saber qué estaba pasando, qué fue lo que llevó
a que Chile explotara a nivel nacional. No fue tan solo un fenómeno a nivel de Santiago, sino que en regiones. Y cuando empecé a reportear todo, me di cuenta que un movimiento social traía otro. Era un efecto dominó. Porque luego en la pandemia, en mayo, ocurre esta revolución del hambre, que es porque estas personas no había para comer, incluso en el bosque hubo muchas manifestaciones. Me acuerdo que Claudio Pizarro en el Desconcierto publicó muchas crónicas sobre esta revolución en el bosque, esta revolución social entre vecinos, ya que no tenían cómo comer. A ese nivel estamos. O sea, a través de la gente ocurren cambios. Creo que el gobierno nunca valorizó la opinión del pueblo, o la impresión que tenía el pueblo, o la fuerza que tiene la gente. Y obviamente a esta altura ya estamos viviendo un proceso constituyente, y ese es el reflejo de los movimientos sociales que nos han acompañado durante tanto tiempo. Eso es por lo menos la impresión que tengo, pero igual es bonito vivir estos movimientos sociales ya desde adentro, ya no desde afuera. Creo que eso ha sido el cambio más importante, en lo personal. Sí, buenísimo. Greta, ¿cómo lo ves tú? Hola a todos, gracias por esta invitación. Qué suerte el panel, además. Mira, yo quería agarrarme un poco de la última pregunta que hiciste, o de la última patita de tu pregunta, que tiene que ver con cómo la prensa ha enganchado o no enganchado con los movimientos sociales en este contexto que estamos de acuerdo, por supuesto, que ha aflorado un tejido social que estaba roto hace mucho tiempo, ¿no? Y de pronto afloró y se vio como en Chile hay movimientos en las esquinas más pequeñas, otros más grandes. Bueno, hay cifras que indican cómo han crecido, por ejemplo, las cooperativas de abastecimiento, que hay un boom de cooperativas de abastecimiento en todo Chile para alimentarse, bueno, y para acceder a una serie de cosas de primera necesidad. Me parece interesante cómo de pronto el periodismo se puso en jaque, en el sentido de que no hubo posibilidad, o al menos mucho menos posibilidad, de seguir haciéndose el que no existen las organizaciones sociales como fuentes, ¿no? Como históricamente, al menos en Chile, lo más común es que las fuentes en base a las cuales se construye el conocimiento, la información, los reportajes, las entrevistas, son personas expertas que tienen no sé cuántos estudios, cartones, personas que ocupan lugares en la política institucional, ¿no? Diputados, senadores, qué sé yo. Y nunca se tomaba en serio, al menos no con el mismo nivel, el conocimiento y la sabiduría que tenían las personas que participaban en organizaciones territoriales, que tenían ciertas dirigencias, que sabían de primera fuente cuáles eran los conflictos y los problemas que estaban ocurriendo en ese lugar, ¿no? O sea, habían problemas, por ejemplo, con escasez de agua en Petorca, por dar el ejemplo un poco de lo que de mi reportaje en este libro, y se acudía a quién, al experto que estudió en Harvard cómo hacer sistemas de agua para llegar a más personas. En vez de preguntarle a la señora de tal comunidad donde no hay agua, ¿cómo se las están arreglando? ¿Cuáles son los problemas específicos que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones también? No solamente desde esta mirada que muchas veces sale en la tele no como lastimera, sino como personas que tienen soluciones, y por lo tanto hay que considerar a la hora de elaborar políticas públicas y darles poder de cambio efectivo. Es algo que, bueno, en el Clinic, en la época en que yo trabajé ahí, que Claudio fue mi editor y mentor, a quien agradezco mucho. Claudio siempre tuvo mucho vínculo con organizaciones sociales, entonces a mí se me hizo siempre muy natural el acudir a reportear desde ese lugar. Sin embargo, era algo poco usual, ¿no? En otros medios de comunicación. En el Clinic era algo más usual. Y de hecho muchas veces nos tocaba publicar en base a denuncias que llegaban al Clinic, porque en otros medios no había espacio para poder como dar a conocer esos temas. Y siento que ahora, con todo el tema de la revuelta y que también se ha masificado la organización popular, por ejemplo las cooperativas, durante la pandemia, ¿no? Como un medio de subsistencia, las ollas comunes son eso. El periodismo se ha puesto en jaque, o sea, de pronto apareció en la tele la Doris González de Ucamau, que lleva años luchando por la vivienda, y de pronto estaba en la tele,
y nunca antes había estado ahí. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Y creo que es un gran aprendizaje que puede sacar el periodismo. Perfecto. Qué bueno. Y Emilia, ¿qué dices tú? Hola. Bueno, a ver, primero quiero decir que algo raro está pasando en mi computador, que se me abre como todo el rato los programas, entonces está como medio loco, así que voy a tratar como de ser un poco breve para que, de hecho, se me... Dice que tu banda está baja, pero a ver. Te has enmudecido, no se te escucha, estás muda. Oye, es poco formal lo que yo voy a proponer, pero con la Emilia estamos en la misma casa y mi computador está funcionando bien, entonces quizás se puede venir a sentar aquí. Perfecto. Sí, es que de verdad se me abre todo el rato todos los programas del computador y tengo que estar silenciándolo y cerrándolo. No sé qué pasó. Como Ya vente para acá. así Genial. que me voy a ir para allá. Porque Aquí te dejo un espacio. además la siguiente pregunta es para ustedes dos. Ya. Así que vengan, Bacán. Voy para allá, voy múdense. para allá. Mm. Mm. Perfecto. Nosotros, Josefa se acuerda cuando yo creo que de la época gloriosa en que había defensas de tesis. Ella tiene una defensa maravillosa, pero la hacíamos en presencial. Ahora, nosotros, muchos la están haciendo, bueno, todo lo hacemos a distancia, y este año las defensas de tesis son así, porque muchos prefieren, digamos, estar juntos, se hacen de a dos, y, así que qué bueno. Vivo el contacto físico. Eso es. Bueno, Bueno, yo quería aportar como a lo último que había hablado la Greta respecto como a cómo se ha abordado el tema también en los medios y bueno, a mí me ha pasado que en general siempre siento que los medios como que llegan tarde, sobre todo los medios tradicionales y eso también tiene que ver con que muchas veces el periodismo, en términos de movimientos sociales y de nuevas corrientes que están saliendo, como lo que pasó con el feminismo, con la cuarta ola feminista, o lo que ha pasado también con los movimientos ambientales, el mismo tema del agua, que es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Yo siento que como que a veces se ha pecado en el periodismo como de falta de interdisciplinaridad en muchas áreas, y de no conectarse, por ejemplo, con el mundo científico o no poder conectarse, por ejemplo, con nuevas corrientes y que también van marcando la pauta y van, o sea, en el fondo las ciencias sociales también han sido súper como claves en ir visualizando, por ejemplo, todo el tema de los feminismos, del transgénero, o sea, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que en 2013 o 2012 yo como que empecé como a meterme como a investigar y de hecho con la Greta también mucho sobre feminismos, y eso yo ingresé por amigas mías que estaban estudiando antropología y que estaban ya en las universidades generando estos movimientos. Lo mismo pasa con los movimientos universitarios, han sido mucho más progresistas que los propios periodistas. Entonces yo creo que también ahí como que hay un mea culpa de cómo en el fondo los periodistas hemos sido capaces de generar esas conexiones y esas redes y como tener una visión mucho más holística desde otras disciplinas y otras ciencias y también desde el mundo de la cultura. Yo creo que también en el arte ha habido también, ha sido como bien progresista y como vanguardista en proponer muchos como temas y visualizar como situaciones, y a veces como que no hacemos todas esas conexiones. Entonces yo creo que eso también es una invitación y que el movimiento social como que despertó ese deseo y como ese estallido de como conectar todo y como que ahora vemos que está todo mucho más conectado y mucho más englobado, como que es una invitación como a abrir también en ese sentido y como salir del paradigma de cómo se investiga y cómo se encuentran las temáticas también. Bueno, eso. yo creo, digamos, aprovechando también que están juntas, ahora viene la parte en que les pregunto a los cuatro sobre los trabajos de ustedes que están dentro de este libro. Y ustedes dos, digamos, hay como oleadas, es interesante porque el estallido social yo siento que
tiene que ver con algo económico, político, social, pero incluye la oleada feminista, que fue principalmente en el 2018, y la siguiente, que fue la oleada ambiental, la del cambio climático, pero que incluyó todos los temas ambientales, ¿no? Entonces, este tema de quién son las semillas y de quién es el agua, quisiera que cuenten brevemente de qué va, qué cuentan los textos de ustedes que están en el libro, de cómo les surgió la idea, cómo les llegó, cómo lo lograron hacer, qué dificultades tuvieron y qué resonancia tuvo. Si querés tal vez empezar. Bueno, el tema de lo que está ocurriendo en Petorca, ¿cierto? Este lugar donde la gente no tiene agua, porque se ha consumido todo para la industria paltera, de exportación principalmente. Es un tema que yo, años antes de hacer este artículo, hice otro sobre Petorca y viajé a Petorca. Y me impactó mucho porque es muy visual, ¿no? Hay algunos temas medioambientales que todavía no son tan claros. Como nosotros sabemos que en el mar se están agotando ciertas cosas, pero no lo ves así tan cercano. Ir a Petorca es encontrarte con un desierto, o sea, está todo el río seco, es un hoyo seco, donde hay piedras, hay polvo. Entonces fue muy impactante eso, y a la vez están todos los campos de palta brillantes, maravillosos, verdes, con unas piscinas de agua que acaparan agua gigantes, con las tuberías. Entonces me impactó mucho eso. Y pasó el tiempo, bueno, ahí yo hice ciertos contactos con organizaciones, qué sé yo, que ahí se van guardando, ¿no? Como que uno va con una mochilita guardando contactos y de repente por ahí se vuelve a llamar y como que se unen puntos. Y después de unos años pasó que me contactó una persona de la organización de uno de estos lugares de Petorca, de uno de estos poblados que hay, diciéndome que estaban postulando a un fondo internacional para poder costear un nuevo sistema de aguas. O sea, de ganarse ese fondo dependía si iban o no poder acceder al agua, ¿no? Era así de... Y el fondo funcionaba a través de votación. Y para votar lo que había que hacer es que una persona tenía que hacer un artículo de lo que ahí ocurría, y todos estos artículos se echaban a internet a competir. Bueno, entonces yo postulé para ser la periodista a cargo de ese tema, con la presión de que eso significaba, según lo bueno o malo que quedara mi texto, que ellos ganaban o no el acceso al agua, ¿no? O sea, era bien fuerte. Tremenda presión. Sí, rígido. Y bueno, aparte en pandemia, ¿no? O sea, yo nunca pude ir. Yo ya había ido, como les digo antes, pero para este tema en particular no pude ir. Entonces lo que hice es que, bueno, eligieron que yo hiciera el tema y empecé a recopilar videos, todo, imágenes, para poder construir un relato que no fuera solamente numérico o general, sino para poder construir escenas llamativas que dieran cuenta del impactante que es el lugar. Por suerte, yo ya había ido, entonces tenía más o menos una noción. Y ahí me puse a ver un video, por ejemplo, que es del momento en que es con el que abro el texto, que es el momento en el cual esta mujer que vivió en un lugar donde vivió su infancia, que se bañaba en el río con sus primas, con sus primos, recolectaba piedrecitas, o sea, todo ese imaginario muy en el agua, lo perdió, se quedó sin agua, y cuando encuentran agua finalmente, de nuevo en ese lugar, haciendo un pozo, ella se tira al agua, con zapatillas, con todo, y empieza a gritar como loca, como una niña chica. Y ese momento me lo contaron y pedí el video. Entonces, a partir de esos videos, de esos audios, de los carteles, de las marchas que hicieron, pude reconstruir toda la historia. Y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Y lo lindo es que ganaron. Ganaron el fondo, entonces es súper bonito todo lo que ha pasado a raíz de este texto. Luego quedó para este libro, así que ha sido también como algo súper personal, ¿no? Como algo que me ha marcado. Y ahí quizás me voy un poquito por las ramas, pero voy a decirlo chiquitito, que justo lo estábamos hablando antes con la Emilia, de cómo los temas en el periodismo, a mí personalmente cuando tienen que ver justo con temas políticos, sociales, con organizaciones sociales,
te van enriqueciendo a nivel personal, ¿no? Como un poco cerrar esta idea de que el periodista es un observador ajeno, un mensajero, como de cierto mensaje, como si hubiera un mensaje capsulado, una cosa así. Un canal. Claro, cuando en realidad yo creo que el mejor periodismo se hace cuando logras descubrirte y abrir tu alma, tu mente, tu corazón, de verdad conectar con lo que estás reporteando y conmoverte. Y al conmoverte, puedes escribir o, bueno, hacer un video, que sé yo, tantos formatos que hay, pero puedes transformar eso en un mensaje que también conmueva a otras personas, y me parece que eso es nuestra responsabilidad, ¿no? No solamente traspasar el mensaje, sino que el mensaje haga sentido. Si no, ¿para qué? Y en ese camino una se va formando con algunas cosas, como van quedando cositas. Yo me acuerdo que uno de mis primeros textos que hice para el The Clinic fue sobre veganismo, no sé si el Claudio se acuerda, bueno, el Claudio, ¿cuántos textos habrá editado? Y me puse a ver documentales de esta banda, como de personas que hacían rescates de animales de granja. Por supuesto, todo ilegal, se metían, sacaban pollos, qué sé yo. Pollitos en fuga, me acuerdo que tenía un subtítulo que era así. Bueno, y me puse a ver documentales y lo pasé pésimo, o sea, me puse a llorar, me fui al baño, me conmovió a tal nivel que yo hoy día soy vegana, ¿no? Entonces van pasando esas cosas, como que los periodistas siento yo que nos vamos formando a través de los temas que vamos reporteando, de las personas que entrevistamos. Entonces, un poco la invitación, creo yo, es a hacer un buen periodismo, pero que ese buen periodismo no significa ser ajena o ajeno de lo que se está reporteando, sino empaparse, obviamente reporteando bien, por supuesto, con datos, chequeando y todo. Pero creo que ahí está la clave, al menos para mí. Sí. Para empaparse es importante que no falte el agua. Bien. A mí me conmovió ese trabajo, y yo creo que hace mucho tiempo que estaba la idea, y es una de las ideas políticas que circulan sobre el tema del derecho al agua, y que este es el país en donde no, el agua es privada, y realmente este es el texto que más me lo llevó a sentir que eso nos está pasando a nosotros, ¿no? Que esa señora soy yo, que está luchando por algo tan básico como el derecho al agua, que es como los derechos humanos de los que después hablaremos con Claudio y con Josefa, ¿no? El tuyo también tiene que ver con algo ancestral, como el uso de las semillas, y está así como, no sé, yo los veo como muy paralelos los trabajos de ustedes, ¿no? De la empresa que te quita el agua, y la otra que te cobra y que patenta algo tan ancestral como las semillas, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo llegué a ese tema a raíz de un conversatorio que se hizo justo después del estallido social, y también antes había leído un par de artículos que hablaban como sobre guardianas de semilla y todo, pero como con un enfoque más como de guardianas, más que, y como de una persona que guarda una semilla y como que la pone en una bodega y que la deja ahí como por mucho tiempo para que se mantenga como una acumulación, como en vez de esta como lógica de reproducir libremente como la semilla y hacerlo parte como de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces yo fui a este conversatorio en donde como que expusieron distintas como, había académicas, había una persona experta en agua y había un sindicato de trabajadores, de campesinos de Paine, que estaban trabajando con la agricultura ecológica y orgánica, y que tenían un banco de semillas allá, y que en el fondo estaban haciendo todo un trabajo para promover como las distintas tipos de maíz. Ellos tienen así como 8 tipos de maíz que cultivan allá, y maíces que yo nunca había visto, preciosos, de todos los colores, y uno dice como, no, acá en Chile solamente está como el para hacer la pastelera, el choclero, y el americano, y en verdad la variedad es impactante, y eso es a nivel, pasa en toda Latinoamérica y en el mundo.
Y bueno, cuando me los fui a visitar, así como por curiosidad, de hecho como que después con ese tema pasó como varios meses que no hice nada con eso, solamente como que fui y había como un encuentro de mujeres semilleras allá también, había una mujer de México que es de Vía Campesina, que ella tiene todo un movimiento por la agricultura orgánica y también nos hicimos muy amigas y lo pasé increíble, me fui a carretear allá, sí, pero todo el día así, guitarreando, como que en verdad me empapé con la historia muy heavy, de hecho creo que después me junté como ese mismo día con la Greta y así como, oye, está increíble, quiero hacer mi huerto orgánico y tener mis propias semillas como esa gente. Y así, como muy apasionada, y yo creo que con el feminismo también ha sido un poco así, como que me conmueve las historias que reporteo, y intento también que eso mismo como que se vea reflejado en el texto. Y con el tema de las semillas conocí a mujeres maravillosas, el reportaje lo tuve que hacer en pandemia, ya había por lo menos como visitado a este sindicato en Paine, entonces ya tenía como algunas imágenes, pero todo lo demás tuve que ser así como, oye, ¿por qué no hacemos una videollamada y me muestras tu banco de semillas en el norte? Le decía a una mujer cuidadora de semillas ya, la Hortensia Lemus, le decía, por favor, muéstrame cómo es, y me hacía un recorrido, y después me mostraba su casa, y después me mostraba la matita que estaba plantando en medio del desierto, que estaban creciendo como unos tomates todos chicos, así, pero hermosos. Entonces, esas cosas como que enriquecieron mucho mi reporteo a pesar de la pandemia. Y por otro lado, también el generar el vínculo, como de verdad son mujeres con las que yo todavía converso y a veces les escribo, y yo creo que eso también es parte de reportear y de involucrarse, y bueno, de hecho hablábamos hace poco con la Greta, que a mí, por ejemplo, en la universidad siempre me decían como que la fuente era la fuente que uno va y que después no te pueden censurar, casi que no le muestres el texto, porque si no pueden sacar cosas de tu texto, qué sé yo, y claro, eso corre como para las fuentes más poderosas, pero en este caso, con las organizaciones sociales, o con estas mujeres, yo a todas les mandé el texto, y como que quería que ellas se sintieran como representadas, como, yo creo que eso es súper importante como en el ejercicio como de reportear movimientos sociales, como poder generar esa horizontalidad y como dar la oportunidad, como decíamos con la Greta, de que haya justicia en lo que tú vas a decir y que puedas como ser parte de esa creación también. Así que bueno, eso por mi parte. No sé si hay algo más que pueda aportar. Sí, creo que tiene que ver con esa búsqueda. Me parece que y parte de lo que hay de valor en todos los textos de este libro es que no es periodismo partidario, pero no es periodismo neutro. ¿No? Que está involucrado con valores. Y yo por eso me parecía muy interesante que no se deje que creo que es una lucha que viene de décadas de temas ambientales como los del trabajo de ustedes, y que es algo que no se fomenta, que no es chic, no es sexy en los medios, pero que es muy, muy, muy importante que se haga. Y yo creo que ustedes lo hacen de forma estupenda. Yo quería ahora preguntarle a Josefa digamos, es interesante cómo estos temas que tienen el protagonismo de mujeres, los dos que ustedes trataron. Y el tuyo, Josefa, también. Esto yo creo que hay principalmente una madre que es como la voz de esto. Y es un tema que también he visto en tus redes y en lo que seguís publicando, que sigue. O sea que una de las cosas que quiero preguntarte es cómo siguió. Primero que cuente la historia para los que nos están escuchando, cuál es la historia que cuentas y cómo tiene que ver esto con uno de los que han sido los protagonistas del estallido social, los manifestantes, las fuerzas del orden, los carabineros, pero en este caso la justicia, los fiscales, los jueces, digamos, que yo siento que en este trabajo tuyo adquieren mucha relevancia. Sí, sobre todo el caso de Fiscalía, que eso lo voy a comentar un poquito más adelante. La historia
de 11 meses en el Sename empieza porque empecé a reportear sobre adolescentes que estaban en internación provisoria en el Sename por delitos relacionados al estallido social. Entre eso el caso de Sofía y Joaquín, a quienes ya puedo nombrar porque ya son mayores de edad, que estaban acusados de incendiar la municipalidad de Huil. Y cuando estaba investigando el caso de estos dos adolescentes, me mencionan que Joaquín se había hecho amigo de un niño, de un adolescente, en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Y me llamó la atención porque dicen que era el adolescente que estaba acusado de incendiar la estación Pedrero, ocurrido el 18 de octubre del 2019, justo el día que empezó el estallido social. Y fue una búsqueda de entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no tenía respuesta. Traté de comunicarme con su familia no quería hablar con los medios de comunicación, especialmente su madre, que es Pilar Morales, que es quien cuenta la historia de su hijo, es prácticamente la protagonista de esta crónica, y yo no entendía por qué ella no quería conversar con nadie. Luego, a medida que iba reporteando, era porque los medios tradicionales inmediatamente criminalizaron a su hijo. Era un adolescente de 16 años que inmediatamente, por lo menos los matinales, dijeron que era la familia peligrosa de la Garra Blanca, que eran todos unos delincuentes, que Benjamín era, porque ahora lo puedo nombrar, ya que también cumplió la mayoría de edad, Benjamín era un adolescente que ya tenía antecedentes policiales, era como el típico discurso que se entrega en los medios de comunicación en cuanto a los manifestantes que están encarcelados por el estallido social. Y en octubre, entre septiembre y octubre, logro dar con Pilar, le explico qué es lo que quería hacer, que era contar la historia de su hijo, humanizarlo y no criminalizarlo. Acepta, luego de hartas conversaciones aceptó, y finalmente voy a su casa, que está ubicada en La Granja, y fue una entrevista muy fuerte, porque en la universidad nos enseñan a que no nos tenemos que relacionar tanto con la fuente, pero era tanto el sufrimiento de Pilar, de contarme la historia de su hijo que estaba encarcelado hace 11 meses en el Sename, que ella decía que él era un niño que lo único que le interesaba era ir al estadio, ser futbolista, ir a jugar a la pelota, ese era Benjamín. Y de repente, un día, el 18 de octubre, va con su tío a un arengazo de Colo-Colo, afuera de la estación Pedrero, y luego, 2 horas después, tipo 10 de la noche, la estación se quema, se incendia. Pasa aproximadamente 3 semanas, y cuando Benjamín iba saliendo de su colegio, detenido por personal de la PDI, él no entendía lo que estaba ocurriendo, él fue seguido durante 3 semanas, al igual que su familia. Y finalmente el 13 Juzgado de Garantía de Santiago decide la medida cautelar de internación provisoria en el Sename, ya que es considerado un peligro para la sociedad. Y al mes siguiente, en diciembre, cae detenido su tío, Daniel Morales. Entonces, lo que más me explicaba Pilar, que no son dos manifestantes que se conocieron en un arengazo de la Garra Blanca, sino que es un tío y un sobrino que están detenidos y acusados e imputados por el incendio de Estación Pedrero. Incluso Daniel es el padrino de bautizo de Benjamín, y son muy cercanos, incluso es una relación casi de yunta, lo cual, a medida que seguí reporteando el caso, porque cuando ya terminé esta crónica, Benjamín seguía en el Sename en espera de su juicio oral, el cual finalmente en noviembre del 2020 finaliza con los 2 absueltos. En esa oportunidad hablé con Daniel y conocí a Benjamín. Un niño que de verdad uno no se puede imaginar que hubiese estado tanto tiempo en el Sename, que pudo haber quemado 1 metro, mide 1,90 m, pero tiene facciones muy infantiles, incluso se le achinan los ojos al sonreír, es un niño muy especial. Y en enero el Fiscalía y el Ministerio del Interior pidieron anular el juicio, lo anularon, y hace ya un par de días se supo que Daniel Morales
fue absuelto nuevamente del incendio, pero Benjamín es condenado. Es el único condenado del caso. Es bien fuerte porque cuando me enteré de este veredicto, inmediatamente fui a conversar con ellos. Benjamín, sorprendentemente, lo tomó con mucha calma, pero igual a medida que una va conversando, se da cuenta del sufrimiento, la vulneración de derechos que sufrió este niño, sobre todo al interior de Sename. Incluso en la crónica, Rodrigo Román, que es el abogado de Benjamín, él menciona que tuvo que presentar una cautelar de garantía en julio del 2020 porque Gendarmería golpeó de manera brutal a Benjamín. Y él obviamente quedó obviamente con esta especie de temor de volver a la cárcel, ya que más bien al Sename, pero ahora ya es mayor de edad. Entonces él enfrenta este incierto futuro. Él no sabe qué va a pasar con él. Eso es lo que ocurre con Benjamín. Es una historia muy fuerte, es una historia llena de negligencia, sobre todo de Fiscalía, ya que Fiscalía insiste a través de videos de las cámaras de seguridad del metro que fue Benjamín quien quemó la estación, pero sin embargo su defensa insiste que las cámaras de seguridad tienen distinto horario, que incluso algunas cámaras corresponden a otras estaciones, o sea, una serie de negligencia al interior del caso. Y obviamente no tan solo me quedé en la crónica de Benjamín, sino que seguí reporteando a nivel ya de investigación el caso, como las irregularidades del caso de Estación Pedrero, los informes del incendio de Estación Pedrero que revela que el lugar fue alterado con una hidrolavadora, entonces nunca se pudo obtener las pruebas químicas del incendio. Es una crónica muy potente y obviamente que Pilar Morales sigue luchando por demostrar la inocencia de su hijo. Y este es el tipo de realmente difícil, duro, de periodismo en el que te metiste, digamos, directamente al terminar la carrera, ¿no? Esta es la primera vez que te pregunto por un texto tuyo desde que estuve en el comité que te puso un 7 por tu tesis de licenciatura. Sí, cuando aún eran presenciales. Sí. Esto, digamos, yo antes de meterme en el periodismo, yo estudié 2 años de Derecho. Y hay un principio que me acuerdo de 2 o 3 frases latinas. Una es indubrio pro reo, que es como un principio del derecho romano, de que en la duda hay que tener la presunción de inocencia y estar a favor de, digamos, la duda beneficia al reo. Esto no, digamos, y para mí es interesante comparar este caso y cómo la justicia actuó rápidamente y así en el caso de este niño y en el caso de la investigación de Claudio Pizarro sobre el responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica. Y en general, el tema, yo creo que, digamos, a mí me impresionó mucho, digamos, leyendo, yo, digamos, soy el editor de un libro paralelo a este, que es el libro que va a salir pronto del Premio de Excelencia del 2020, son como gemelos, y en todos estos textos se ve, y es algo que es valiente y es impresionante, digamos, de cómo actúa en ese sentido la justicia y la fiscalía en los casos, y los jueces, en los casos de los acusados de la revuelta, y de los casos de policías o militares, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, Claudio, bueno, primero porque que cuentes esto y este texto que es, digamos, impresiona cuando uno lee cosas nuevas. Lo de Josefa es lo primero que yo leí sobre esto, pero también impresiona cuando algo está muy bien escrito de un tema que ya se tomó, ¿no? Claudio, vos no eras el primero que escribía sobre Gustavo Gatica. Y entonces, ¿cómo fue hacer ese y después
inmediatamente te pediría que cuentes el otro, digamos, porque ustedes tienen dos textos en el libro, el otro caso que es bien impresionante de otro incidente violento, que es el de los 12 de la Florida. Uh-huh. Mira, Roberto, en estos dos trabajos que hicimos, yo creo que una apuesta editorial de mía como editor, digamos, y del medio, para proveer también las herramientas como para poder desarrollar esto en tiempos más o menos complejos, porque en ambas situaciones tuvimos que salir de nuestras casas, digamos, y bueno, cosa que agradecí mucho en su primer momento, estaba bastante ya aburrido, como reportero, digamos, me dan ganas de salir rápidamente, así que fue bastante interesante volver y retomar todo esto, y retomarlo de una manera un poco como habla Greta aquí, como bueno, hemos hablado todo en cierta medida desde una perspectiva, digamos, de estar presente, de conocer a las personas, de generar ciertos lazos que van más allá de una nota, una crónica más bien de 100 metros, digo yo, sino algo más dilatado, algo que requiere el trabajo de las confianzas también. Y en ambos casos fue así. En el caso de Gustavo, yo venía hablando con el hermano hace mucho tiempo, con muchas ganas de hacer algo con Gustavo, porque, bueno, en rigor, bueno, no por ser él, o sea, no por ser Gustavo Gatica, o sea, a mí me llamó la atención básicamente él como persona, o sea, yo no lo conocía hasta entonces, pero me llamaba la atención su temperamento, me llamaba la atención su manera de entender lo que le había sucedido a él, me generaba mucha inquietud, muchas ganas de conocerlo en profundidad. Yo diría que fue un proceso largo, de unos par de meses de conversar con el hermano hasta que me dice, bueno, ya estamos en condiciones, juntémonos, y bueno, este trabajo lo hice con Sebastián Palma, ambos lo hicimos junto a Sebastián Palma, y tuvimos la oportunidad de ir a su casa, y por eso lo digo sin un tiempo determinado. O sea, nosotros queríamos hacer en ambos casos un trabajo audiovisual y un trabajo escrito. En ambos casos lo hicimos. Y en el caso de Gustavo le explicamos cuál era nuestra intención, y básicamente nuestra intención era desarrollar un retrato íntimo de él, después contado por él mismo. Yo creo que Gustavo daba entrevista, pero una mirada así, desde su proceso, desde su intimidad, con sus padres, con su madre, con su hermano, yo creo que ayudó a entender un poco, no solo por lo que había pasado Gustavo, sino también su posición política. Y yo creo que fue, en cierta medida, ese reportaje o esta crónica ayudó a entender que detrás de Gustavo había una particular entendimiento de lo que había sido el estallido social, desde el punto de vista básicamente de la resiliencia, desde el punto de vista del colectivo, o sea, de cómo él reconoce al colectivo, digamos, a la gente que lo rodea, a la gente que lo visita, a la gente que lo ayuda como elemento importante, y lo sitúa, digamos, como importante en su rehabilitación, importante también en el sentido de que da cuenta de que ese es el camino, ¿verdad? Un poco eso lo dice, hay una frase muy hermosa de la madre también, al final del texto, que habla precisamente, porque la familia de Gustavo pasó por muchas cosas, una familia que pasaba por varios infortunios, se murió una hermana, Gustavo, el papá estuvo muy enfermo también, entonces pasaron por varias cosas, ellos han sido bastante resilientes como familia, y bueno, hay una metáfora, un árbol que habla a la madre, estos árboles que están en los manglares, ¿verdad? Y que juntan sus raíces por abajo, y que nadie los puede tumbar después porque justo la parte que no se ve son raíces sólidas, están todos unidos. Entonces a mí me parece que ahí hubo confianza, los papás no habían hablado antes, hablamos en extenso de esto y entendimos también quién era un poco Gustavo y sobre todo el proceso que vivió él. Y bueno, respecto al otro trabajo, Los 12 de la Florida, fue un desafío también súper interesante, porque y un desafío en el sentido que eran muchas personas, eran 12,
tuvimos la fortuna de trabajar con una persona que estaba como dirigiendo, agrupando y a estas personas que habían sufrido este atentado, digamos, y tuvimos la posibilidad de acceder a ellos, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a cada uno, y bueno, ahí yo creo que uno se da cuenta o entiende un poco también la dinámica, porque nosotros hablamos de la perspectiva de la gente que protesta, ¿verdad? No nos enfocamos en los carabineros, ¿verdad? Pero ahí notamos también que sin nombrarlo está retratada toda la violencia, ¿verdad? Está retratado todo el odio, porque para nosotros, o sea, desde mi punto de vista fue un intento como crimen de odio, digamos, porque estos carabineros se sintieron amenazados o ofendidos, porque había gente protestando justo en el Día de los Carabineros, y bueno, andaban ebrios ellos además, y tuvieron, digamos, el descaro de haber emprendido una agresión de este tipo, ¿verdad? Con personas que ni siquiera estaban haciendo algo directamente a ellos, ¿verdad? Y ahí me parece que este episodio, bueno, trastocó la vida de varias personas, muchos estuvieron a punto de morir, que para mí, con la cantidad de balazos que tiraron, no sé por qué no mataron a nadie, no sé. Es una de las cosas más sorprendentes. Después nos encontramos con videos también de la gente. Y lo que me parece interesante, como te explicaba Roberto, es que, y como han explicado aquí también las colegas, es que en ambos casos tuvimos la posibilidad de generar un lazo, ¿verdad? De generar una confianza y de apostar por un trabajo un poco más de largo aliento y con las posibilidades que nos da esto, ¿verdad? De hacer un trabajo audiovisual y además hacer un trabajo escrito y bueno, eso es un resumen más o menos de los dos trabajos. Ahora con los poquitos minutos que nos quedan, voy también de vuelta, empezando con Claudio, Josefa y Greta y Emilia, que veo que cambiaron ahí el cartel en su Zoom para estar las dos. Hablamos al principio sobre cómo los movimientos sociales, en cierta forma, ojalá estén cambiando Chile. Ahora, ¿cómo cambiaron los medios? ¿Cómo cambió el periodismo? ¿Cómo les parece que cambió el estallido y la pandemia, el periodismo de ahora y el periodismo que viene? ¿Cómo ven de cara a esto, digamos, en un tiempo va a empezar a reunirse el grupo que va a hacer una nueva constitución, etcétera, y como nuevos aires? ¿En qué está el periodismo y cómo les parece que lo cambió el estallido, los movimientos sociales, y la pandemia que nos tiene encerrados y no haciendo este festival presencial? No sé si parto yo. Mira, dale. A mí me da la impresión de que el estallido y después la pandemia generó varios desafíos, o sea, importantes en el periodismo, en nuestra profesión, así como yo creo que en muchas más, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que el desafío que existió al comienzo fue cómo enfrentamos esta abrumadora cantidad de testimonios y de videos, ¿verdad? Y de situaciones que estaban pasando. Que un poco lo que me pasó a mí, y que era como sentarte en tu casa, ¿verdad? En la noche y empezar a observar los videos, las grabaciones que iban pasando, las violaciones a los derechos humanos, y con todo, digamos, esta carga, digamos, histórica que uno tiene, ¿verdad? Que nos remite directamente a la dictadura y nos pone en la encrucijada de qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer nosotros como periodistas ante este evento?
estos eventos que estaban sucediendo. Y bueno, a mí en particular tuve la posibilidad de generar un proyecto que se llamaba Proyecto AMA, que es un archivo de memoria audiovisual, ¿verdad? Donde empezamos a tratar en esa primera instancia, el desafío era como dar a conocer esto, ¿verdad? Que esto no quede ahí en una grabación, que uno no sepa ni dónde fue, ni por qué pasó, ni quién era la persona que estaba ahí. Entonces, ese yo creo que fue un primer desafío, en una primera instancia, saber quiénes eran esas personas detrás de estos episodios, digamos, de violencia y de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Y es un desafío que yo creo que la prensa trató de cubrir, pero era tanto que era prácticamente imposible. De a poco esto fueron decantando estas historias y ahí yo creo que Josefa tuvo también un rol bien importante en eso, creo yo, desde el punto de vista de desenmascarar a grupos que participaban en estas cosas. Pero siento que el principio era eso, o sea, primero saber quiénes estaban detrás, quiénes eran estas personas, ¿verdad? Luego viene un proceso donde empezamos ya empiezan a avanzar estos casos, ¿verdad? Y se empiezan a develar otras cosas. Y ahí yo creo que Josefa puede hablar más detalladamente, sobre todo cuando se van descubriendo, por ejemplo, el equipo de Intramarcha, cuando se va descubriendo ciertas cosas que están detrás de lo operativo, digamos. No desde el punto de vista de la víctima, sino también desde cómo opera el sistema, de cómo trabajan estos equipos, si hay elementos, digamos, estrictamente judiciales o no son derechamente judiciales y están al margen de la ley o no, como me recuerdo el caso que en un reportaje que hicimos nosotros, por ejemplo, de gente infiltrada por la Municipalidad de Providencia en Plaza Italia, por ejemplo, de la Evelyn Matei. Entonces uno se va enterando de ciertas cosas y ahí esto se va configurando y luego viene el proceso, yo creo que estamos un poco ahora, que es entender... estamos en la parte ya de los juicios, ¿verdad? Ya estamos metiéndonos un poco en la parte jurídica, estamos viendo si las herramientas que se están empleando de prueba son reales o no, qué nivel de veracidad tienen. Entonces estamos como en ese proceso. Y respecto a lo que dices tú, ¿cómo nos cambió, Roberto? Yo creo que nos cambió profundamente. Creo que los desafíos del periodismo luego del estallido son múltiples y variados. Yo creo que una de las cosas que me asombró precisamente es cómo emergen algunas propuestas que agarran mucho vuelo, digamos, y cómo también entendemos proceso de nuestro ejercicio, como lo venía quizás planteando también otros grupos, como yo me recuerdo Media Ninja, por ejemplo, en Brasil, que tuvo un momento también bien fuerte con los movimientos sociales. O sea, cómo nos adaptamos a este fenómeno, a este proceso, y aportamos con tecnología, ¿verdad? Cómo podemos unirnos nosotros como con colegas, quizás con equipos más pequeños, más reducidos, y generando propuestas propuestas interesantes y propuestas novedosas, donde podemos mezclar, así, no sé, podemos mezclar, no sé, como georreferenciación, videos, testimonios, crónica, en plataformas nuevas. Yo creo que hay un desafío súper importante y súper intenso y fuerte para lo que se viene. O sea, yo creo que también se puede trabajar con equipos pequeños, reducidos. Creo que hay todo un camino por descubrir respecto a cómo utilizamos las plataformas sociales, o sea, las plataformas, digamos, que están ahí, que nos pueden servir para retratar lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahí yo creo que hay un desafío súper importante. Perfecto. Gracias, sí. Josefa, también en España dicen por alusiones. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que igual nos cambió bastante en cuanto al periodismo porque los medios empezaron a ser cuestionados por la gente. Ya no era como que los medios cuestionaban cierto hecho, sino que ahora la gente, el espectador, quien recibe la información, empezó a cuestionar la información que le están entregando, las noticias, los reportajes, lo que se está entregando en los medios tradicionales. Y es por esto que empiezan a surgir distintos medios de comunicación, empiezan a nacer, ya que, como comentaba Claudio, había muchas historias que contar del estallido social y muy poco tiempo, muy pocos medios donde publicar, y aparte que no todos los medios publican historias del estallido social.
Eso es lo otro que también hay que enfatizar. O sea, por lo menos a mí en lo personal, yo he presentado historia del estallido social e inmediatamente recibo un no rotundo. Pero también ocurre un cambio muy positivo, ya que la gente, a medida que empezó a ver el trabajo que se empezó a realizar con el periodismo de derechos humanos, especialmente, vuelve a recupera esa confianza en el trabajo de los periodistas. Incluso no olvidemos que habían periodistas que iban a manifestaciones y los funaban, o sea, les gritaban, lo echaban de las manifestaciones, le decían que la tele miente. Y lo bueno que nos deja, y el cambio más importante, es en los medios independientes. Empiezan a aparecer, empiezan a haber una diversidad de medios, un abanico de opciones. Por ejemplo, La Otra Diario, un medio feminista, con enfoque de género, infancia, derechos humanos. En su momento fue La Voz de los que Sobran, que también intentó como escribir sobre estallido social, pero sin embargo ya cruzaron la línea de la explotación y la precarización laboral. Entonces también empiezan a aparecer estos aspectos negativos también que sufrimos los periodistas en cuanto al reporteo de temas. Pero finalmente el cambio positivo es que también, por lo menos en lo personal, empecé a sentir valentía de reportear temas. Como bien explicaba Claudio, ya no estamos enfocando solamente en la historia humana, en la historia del joven encarcelado, la familia destruida, sino que el entender quién estaba detrás de estos operativos policiales, por ejemplo, los Intramarcha, que son un conjunto de reportajes que también en el Desconcierto publicamos el video de un carabinero infiltrado que supuestamente habría incitado un incendio el incendio de la Universidad Pedro Valdivia. Entonces empiezan a aparecer distintas aristas para entender el cómo ocurrieron los hechos. O sea, el periodismo ahora actualmente debe ser valiente, debe tener esa valentía, esa sensación de seguir tu guata al momento de elegir un tema y reportearlo. Creo que eso, por lo menos a mí en lo personal, me dejó el estallido social y los movimientos sociales, el introducirme, el estar in situ, el ser parte del proceso. Creo que eso me dejó el estallido social. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y por último, Greta y Emilia, ¿cómo lo ven ustedes también? Están juntas, pero también por separado. Todo en conjunto. Sí. Desde hace mucho tiempo. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que han dicho aquí el colega y la colega. Mira, creo que está súper difícil el escenario para el periodismo en Chile. Soy optimista, pero voy a partir primero por los desafíos y lo que creo que está difícil y que también no se nombra tanto, porque como somos los y las periodistas quienes escribimos de los problemas y las injusticias que están ocurriendo, nadie escribe de nosotras y nosotros. Siempre pienso eso. De nuestras precariedades, de nuestras censuras, de nuestros abusos. No suele ser tema. Y hay varias cosas que están pasando. Bueno, los despidos masivos, ¿no? Que con la pandemia se aceleraron. Yo, por ejemplo, fui despedida en la pandemia después de trabajar 5 años para la revista Paula. Por mail me despidieron. Y así mucha gente más, ¿no? Entonces, ese es un tema. Como aquí hay buenos y buenas periodistas, y no lo digo por mi caso en particular, lo digo porque conozco gente y lo sé, que no están teniendo lugares donde ejercer su trabajo y se están viendo obligadas y obligados a ejercer otro tipo de labores, lo cual me parece muy triste y también muy peligroso, ¿no? Porque significa que hay menos periodismo bueno. Por otro lado, ocurre ahora mismo, en este momento, está pasando que no existen permisos de desplazamiento para periodistas independientes, lo cual en concreto significa que solamente periodistas con contratos por medios de comunicación, que sabemos que los medios de comunicación que en general dan contrato, la mayoría son medios hegemónicos, ¿no? que suelen tener
una óptica de derecha, que no suelen cubrir, como decía Josefa, todos los movimientos sociales. Entonces también ahí se está censurando toda un ala del periodismo más fiscalizador del poder, lo cual me parece también sumamente peligroso. Y esto es algo que, por lo que está luchando el Colegio de Periodistas, porque simplemente no se puede. O sea, hay que conseguirse un permiso a la mala o no podéis salir a reportear. Entonces eso también está súper complicado. Y volviendo un poquito al tema de las lucas, creo que siempre está ese desafío de dónde sacar recursos, pero por otro lado está algo que me parece súper súper bueno, que es que hay creatividad, están ocurriendo cosas interesantes. O sea, todo este fenómeno de la revuelta y de la pandemia ha puesto a prueba nuestras mentes y hemos tenido que ingeniarnos otras formas de reportear y también otras formas de mostrar el contenido. Creo que ahí también hay un gran desafío y eh, se puede sacar ventaja de eso, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo con los podcasts, por ejemplo, con los relatos sonoros, también están apareciendo nuevos formatos audiovisuales y se están generando equipos interdisciplinarios, que es un poco lo que mencionaba la Emilia antes, que me parece muy interesante y hasta el momento se están levantando a pulso. O sea, yo creo que es más que nada gente que tiene tal convicción por su oficio y por la importancia que tiene, que está dispuesto a hacerlo igual, aunque no pueda vivir de eso por ahora. Pero espero que en algún momento sí podamos hacer eso con un poco más de dignidad, en el sentido de no tener que autoexplotarnos, ¿no? Como creo o espero que nosotros y nosotras mismas podamos ir generando ese tejido, así como en la revuelta todo el tejido social, ¿verdad? Las organizaciones se las arreglaron con las ollas comunes, con esto por acá, con esto por acá. Creo que en el periodismo está ocurriendo un poco lo mismo, que hay una solidaridad ahí, que es un buen caldo de cultivo para que podamos entre todos generar algo de calidad, algo innovador, algo bonito y algo artístico también, recogiendo un poco eso. Perfecto. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Me parece que abordaron como la médula de la revolución actual que igual se está dando en el periodismo. O sea, como yo siento que el movimiento social como que también está ocurriendo en nuestra escala. Estamos viendo las precarizaciones, como decían acá las compañeras y el compañero. Y también, desde mi punto de vista, y también me pasó personalmente, yo siento que el estallido social, el movimiento social, ha generado una especie como de apertura creativa muy fuerte, no solo como desde todas las temáticas que han surgido, que han sido muchas. Yo creo que han surgido temáticas que incluso como que no nos esperábamos que iban a surgir, como que son demasiadas luces, demasiados contrastes, es demasiado diverso, está muy loco y muy desordenado, y como que en ese desorden uno como que al principio yo me agobiaba, como que de hecho, bueno, yo también participo como mucho estuve participando mucho como en asambleas de fotógrafos y fotógrafas en su momento, que nos estábamos organizando como para ver como un protocolo de seguridad entre nosotros, etcétera, y yo como que no, o sea, me agobiaba salir a sacar fotos a las marchas, por ejemplo, porque era demasiada información, como es fuerte, son experiencias súper fuertes. Yo creo que a mí me ha removido mucho. Yo igual soy como bien sensible, no me considero como una periodista callejera que va al choque así como a reportear todo y que tiene la última papa, como que yo tengo como un proceso mucho más lento y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues como que a mí me cuesta como el choque. Y yo siento que el estallido, además de abrir como todas esas posibilidades y como todos esos choques, también abrió como otras formas y también incluso formas más pausadas y como más reflexivas. Como que yo siento que hay una labor como súper importante en toda esta información, en todo este deseo como pujante que está como bombardeando y como energizando como la sociedad, de nosotros también como dar ese espacio de pausa, de reflexión, de sensibilización y también como entregar esa posibilidad a los lectores y a las personas que nos ven. Y de formas creativas, bueno, como hablábamos también ya, creo que todas las posibilidades que hay interdisciplinarias para generar esas reflexiones, para llegar a más personas,
y las mezclas también con el arte, con la fotografía, con los espacios también, organizaciones sociales, culturales y científicas. Yo creo que todo eso enriquece mucho y como que nos entrega también esa posibilidad de ahondar y reflexionar aún más de lo mismo que está pasando. Y lo mismo con el tema del lenguaje, yo creo que también han surgido como nuevas formas de nombrar las cosas, y que antes era como, ¡ay, pero qué Paco! ¿Por qué ahora todo hay que hablarlo con todes? ¿Por qué no se puede decir, no sé, como que habían un montón como de restricciones y como cosas como, ¡ay, que no calzo con este tipo de lenguaje! Y yo creo que hoy como más que nunca es súper importante como apropiarse y pensar que ese lenguaje está construyendo como realidades hoy. Y yo creo que también hay una labor ahí de los periodistas como de asumir esa responsabilidad y jugársela un poco más con eso, y con cuáles conceptos vamos a usar, cuáles van a ser las palabras, como ser súper conscientes de los términos que son racistas, de lo que en el fondo está reproduciendo formas machistas también. Y yo creo que es justamente lo que la gente está alegando, como en el fondo el periodismo no se ha hecho cargo de su lenguaje también. Así que bueno, ese creo que es mi aporte. Muchas gracias. Nos hemos ido del tiempo. Yo creo que me parece genial terminar con la palabra de ustedes. Emilia, Greta, Josefa, Claudio, y estoy encantado, me llevo muchas enseñanzas y además me encanta cómo han respondido de forma distinta, abriendo nuevos temas a las mismas preguntas. Invito, digamos, esto es a todos los que hayan visto esto y espero que se hayan enamorado como yo de los textos que están en Chile Crónico y que lo vayan a comprar. Está digital, está en papel. Y muchísimas gracias y nos veremos y nos encontraremos, espero, presencialmente en algún momento. Bueno, muchas gracias, Roberto, por moderar esta conversación. Obviamente, gracias, Greta, Emilia, Josefa, Claudio. Creo que estuvo muy contundente. Me encantó. Y nada, bueno, los dejo súper invitados al próximo conversatorio, que va a ser sobre perfiles y personajes. Quedan 3 conversatorios aún del festival. Y bueno, eso, muchas gracias, se lucieron. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias por la invitación. A ustedes. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Ahorita. Chao, Emilia. Chao. Chao, Robert. Chao.